En el centro de toda monarquía yace un sistema de control que rara vez se ve, pero que se aplica con meticulosa precisión. En ningún lugar es ese control más visible o más incomprendido que en la mesa real. Lo que para el público parece un refinado ritual social es, en realidad, un entorno institucional estrictamente regulado, gobernado por normas que van mucho más allá de la etiqueta. Estas normas no son sugerencias, son instrumentos de jerarquía, autoridad y orden, diseñados para reforzar la propia estructura de la monarquía. Dentro de este entorno, el monarca no se limita a ofrecer una comida. El monarca preside un espacio controlado donde el tiempo, el comportamiento e incluso el silencio están dictados por siglos de protocolo. Todo invitado que entra en ese espacio pasa a formar parte, temporalmente, de un sistema que exige precisión. El incumplimiento no se considera un simple error social, se interpreta como una infracción de la disciplina institucional. Para los invitados, ya sean diplomáticos, dignatarios o miembros cuidadosamente seleccionados de la sociedad, la expectativa es de cumplimiento absoluto. No existe un periodo de aprendizaje. No hay indulgencia ante la falta de familiaridad. En el momento en que uno toma asiento, cada movimiento debe ajustarse a un orden establecido, porque en una cena real, el propósito no es simplemente comer, es mantener la continuidad visible de la autoridad. La primera y más inmediata norma regula el tiempo y comienza antes de que se sirva un solo plato. Los invitados no deciden cuándo empieza la comida. Esa autoridad recae exclusivamente en el monarca. Ya incluso el acto de levantar un utensilio depende de una señal, a menudo sutil, a veces casi imperceptible, de que el monarca ha comenzado. Hasta ese momento, nadie en la mesa se mueve. Esta norma existe para reforzar un principio fundamental. El monarca dicta el ritmo de la sala, garantiza que toda la atención, consciente o no, se dirija hacia un único punto de autoridad. En términos prácticos, evita el desorden, pero a nivel institucional establece algo más duradero: la precedencia incuestionable de la corona. Quienes incumplen esta norma rara vez lo hacen de manera intencionada. Un invitado puede, por hábito, tomar un vaso o iniciar una conversación antes de que el monarca haya actuado. La respuesta no es teatral, pero es inconfundible. Una pausa en la sala, un sutil cambio en la atención, y después, una nota discreta pero decisiva tomada por quienes son responsables de mantener el protocolo. Conviene entenderlo. Las invitaciones no se extienden a la ligera y no se repiten con facilidad. Estrechamente vinculada al tiempo está la norma que regula la conversación. En una cena real, la palabra no fluye libremente. Está estructurada, dirigida y, sobre todo, controlada por la posición del monarca en la mesa. Tradicionalmente, el monarca comienza dirigiéndose al invitado sentado a su derecha. Solo después de concluir el primer plato, la atención se desplaza hacia el invitado a la izquierda. No se trata de una cuestión de preferencia, es un mecanismo deliberado diseñado para distribuir la atención de manera predecible y jerárquica. No se espera que los invitados inicien conversaciones a través de la mesa, ni que se incorporen a intercambios sin ser invitados. Hacerlo interrumpe el flujo controlado de la interacción y, más importante aún, revela una incomprensión del entorno en el que se encuentran. La aplicación de esta norma es sutil, pero eficaz. El personal del palacio, situado discretamente, observa no solo la postura y el tiempo, sino también la alineación de las conversaciones. Un invitado que habla sistemáticamente fuera de turno o dirige la conversación de manera inapropiada puede verse excluido de futuras invitaciones. En casos más inmediatos, la intervención puede producirse mediante una redirección delicada
por parte de un alto miembro de la corte. Una acción que, aunque cortés, posee una autoridad inequívoca. Luego está la cuestión del asiento, aunque quizá sea el elemento más cuidadosamente orquestado de todo el evento. Los invitados no eligen su lugar ni son ubicados al azar. Cada posición en la mesa refleja un equilibrio calculado de rango, relevancia e intención diplomática. La proximidad al monarca no es meramente simbólica, es una medida de importancia dentro de ese contexto específico. Comprender la propia ubicación es esencial. Un invitado sentado más cerca del monarca debe demostrar un mayor nivel de compostura y atención. Su conducta es más visible, sus interacciones más observadas. Por el contrario, quienes están más alejados no quedan exentos de escrutinio, pero su papel es distinto, de apoyo más que central. Ignorar el protocolo de asientos, incluso de forma mínima, equivale a cuestionar la estructura subyacente del evento. En algo tan aparentemente insignificante como cambiar de lugar, inclinarse excesivamente hacia otro invitado o intentar interactuar fuera del ámbito conversacional asignado puede alterar el equilibrio previsto. La respuesta, una vez más, rara vez es explícita, pero queda registrada, evaluada y recordada. Igualmente crucial es la norma que regula la conclusión de la comida. Así como ningún invitado comienza a comer antes que el monarca, nadie termina de manera independiente. En el momento en que el monarca deposita sus utensilios, independientemente de si otros han terminado o no, la comida, en efecto, ha concluido. Puede que aún haya comida en los platos. Puede que queden conversaciones sin terminar. Nada de eso altera la contundencia de la señal. Esta norma cumple una doble función. En términos prácticos, mantiene la uniformidad. A nivel institucional, refuerza el control del monarca tanto sobre el inicio como sobre el final de la experiencia compartida. Elimina el ritmo individual en favor de una alineación colectiva, asegurando que ningún invitado actúe fuera del compás definido del evento. Para quienes no están acostumbrados a tal estructura, la presión puede ser considerable. Comer demasiado rápido puede parecer ansioso. Comer demasiado lento puede obligar a detenerse prematuramente. El ritmo correcto no es intuitivo. Se observa, se ajusta y se mantiene con cuidadosa atención al progreso del monarca. Sin embargo, incluso estas normas, tiempo, conversación, asiento y ritmo, representan solo la capa más externa del control. Bajo ellas se encuentra un marco más profundo, uno que regula no solo el comportamiento, sino la propia percepción. Porque en una cena real, lo que se gestiona no es simplemente una reunión de individuos. Es la presentación del orden, la continuidad y la autoridad en su forma más controlada. Y a medida que avanza la velada, las normas no se relajan. Se vuelven más exigentes, más reveladoras y mucho menos indulgentes. A medida que la comida avanza más allá de su formalidad inicial, las normas visibles comienzan a ceder paso a un nivel de control más exigente. Uno que regula no solo lo que hacen los invitados, sino cómo son percibidos al hacerlo. En esta etapa, la expectativa ya no es un simple cumplimiento, es compostura bajo observación. La postura se convierte en uno de los estándares más discretamente aplicados en la mesa real. Se espera que los invitados se mantengan erguidos, ni rígidos ni relajados, conservando un equilibrio que transmita atención sin tensión. Inclinarse demasiado hacia atrás sugiere desinterés. Inclinarse excesivamente hacia adelante indica exceso de entusiasmo. Incluso la colocación de las manos, nunca en el regazo durante periodos prolongados, nunca reposando ociosamente sobre la mesa, sigue un código preciso, aunque rara vez explicitado. Esta norma existe porque la postura comunica jerarquía sin palabras. Una sala en la que cada invitado se comporta con disciplina medida refleja estabilidad.
reafirma a los observadores, dentro y fuera del palacio, que la institución funciona sin desorden. Por esa razón, y las desviaciones se perciben con sorprendente sensibilidad. Un invitado que se encorva, se inquieta o ajusta repetidamente su posición llama la atención en un entorno donde la uniformidad es la norma. La aplicación aquí es casi completamente observacional. No se realiza corrección alguna en el momento, salvo que sea absolutamente necesario. En su lugar, la responsabilidad recae en los miembros superiores de la Casa Real, quienes supervisan la coherencia a lo largo del evento. Sus valoraciones influyen en futuras invitaciones, asegurando que solo quienes pueden mantener el estándar requerido sean invitados nuevamente. Estrechamente vinculada a la postura está la norma que regula el uso de los utensilios, un detalle a menudo confundido con simple etiqueta, pero que, en realidad, forma parte de un sistema más amplio de movimiento controlado. Y cada plato dicta una secuencia específica, y cada utensilio cumple una función definida. Se espera que los invitados sigan esta secuencia sin vacilación, sin confusión y sin improvisación. La importancia de esta norma radica en su previsibilidad. Cuando cada individuo en la mesa se mueve en armonía, levantando, depositando, haciendo pausas casi al unísono, el efecto es de una coordinación silenciosa. No está coreografiada en sentido teatral, pero es innegablemente estructurada. Cualquier desviación, por mínima que sea, rompe esa coherencia visual. Los errores en este ámbito rara vez son catastróficos, pero son reveladores. Utilizar el utensilio incorrecto, manejarlo de forma inadecuada o detenerse con incertidumbre entre platos sugiere falta de preparación. En la mayoría de los entornos sociales, tales fallos pasarían desapercibidos, y en el entorno real se interpretan como una falta de comprensión de la seriedad de la ocasión. Luego está la cuestión de la interacción personal más allá de la conversación, específicamente el contacto visual y el reconocimiento. Los invitados deben encontrar un equilibrio cuidadoso. El contacto directo con el monarca, cuando se produce, debe ser seguro, pero nunca prolongado. Mantener la mirada demasiado tiempo puede parecer confrontativo. Evitarla por completo sugiere incomodidad o una deferencia excesiva. Esta norma refleja un principio más profundo del protocolo real. La proximidad al poder debe gestionarse con precisión. No se espera que los invitados se comporten como iguales, pero tampoco que parezcan abrumados. La postura correcta de interacción es de respeto controlado, una conciencia de la jerarquía sin tensión visible. Entre las normas más incomprendidas se encuentra la prohibición de movimientos no solicitados. En una cena real, los invitados no abandonan sus asientos sin una necesidad clara y, desde luego, no sin reconocimiento. Levantarse de la mesa, por cualquier motivo, requiere un nivel de discreción cercano a la invisibilidad. No es el acto en sí lo problemático, sino la interrupción que genera. Esta norma existe para preservar la continuidad. Un invitado que se levanta de forma inesperada atrae la mirada, interrumpe la conversación y desvía la atención del monarca. En un entorno donde la atención está cuidadosamente dirigida, tal interrupción se toma con seriedad. Si un invitado necesita ausentarse, se espera que lo haga con la mínima perturbación, a menudo guiado discretamente por un miembro del personal. Las infracciones repetidas de este estándar no se toleran. Indican una falta de conciencia situacional y, más importante aún, una incapacidad para desenvolverse en un entorno controlado. En casos extremos, puede producirse una intervención antes de que concluya la comida. No de forma pública, pero con la suficiente claridad como para que el invitado comprenda que su presencia ya no es apropiada. A medida que continúan los platos, otra norma comienza a imponerse, una que regula el uso de la voz.
El volumen en la mesa real no es una cuestión de preferencia personal. Está regulado por el contexto, la proximidad y la presencia del monarca. Se espera que las conversaciones se mantengan dentro de un rango definido, audibles para quienes participan directamente, pero sin extenderse más allá. Esto crea una atmósfera que no es ni silenciosa ni animada, sino cuidadosamente moderada. La risa, cuando se produce, es medida. Las expresiones de entusiasmo son contenidas. El objetivo no es suprimir la personalidad, sino garantizar que ninguna voz individual domine la sala, porque el dominio, en este contexto, pertenece exclusivamente a la institución. Los invitados que hablan demasiado alto, interrumpen con frecuencia o intentan atraer la atención hacia sí mismos, arriesgan algo más que la desaprobación social. Cuestionan el equilibrio de la mesa. Y aunque tales desafíos rara vez se confrontan directamente, quedan registrados con precisión. La Casa Real posee una memoria prolongada para quienes alteran su orden. Quizá la norma más reveladora en esta fase, sin embargo, es la que regula la respuesta a las señales del monarca. Sutiles cambios en el tono, el ritmo o la implicación que indican variaciones en la dinámica de la sala. Estas señales rara vez se verbalizan. Una ligera pausa en la conversación, un cambio de postura, una mirada hacia otro invitado. Cada una tiene significado. Se espera que los invitados reconozcan y se adapten a estas señales sin vacilación. Continuar hablando cuando el monarca ha dejado de implicarse o no responder cuando se les dirige la palabra demuestra una desconexión del ritmo del evento. Sugiere que el invitado actúa de forma independiente, en lugar de dentro de la estructura compartida. Esta norma distingue a quienes comprenden la institución de quienes simplemente la observan. Exige atención no solo al propio comportamiento, sino al de los demás, especialmente al del monarca. Y es aquí, más que en ningún otro punto, donde la diferencia entre invitado social y participante institucional se vuelve evidente. A estas alturas de la velada, el margen de error se ha reducido considerablemente. Las normas ya no son introductorias, son acumulativas. Cada expectativa se apoya en la anterior, creando un marco en el que incluso los errores menores adquieren mayor peso. Y sin embargo, las normas más decisivas aún están por llegar, aquellas que se extienden más allá del comportamiento en la mesa y se adentran en el ámbito del control institucional, donde las consecuencias de la desalineación no son meramente sociales, sino estructurales. Cuando los últimos platos se aproximan, toda la estructura de la velada ha pasado de la etiqueta visible a algo mucho más trascendental. Lo que comenzó como una serie de comportamientos controlados revela ahora su verdadero propósito: identificar con precisión silenciosa quién puede operar dentro del sistema de la monarquía y quién no. En esta etapa, el cumplimiento ya no se evalúa de forma aislada, se valora de manera acumulativa. Cada detalle previo, tiempo, postura, conversación, contención, conforma un perfil del invitado. Y es sobre ese perfil donde se aplican las normas finales y más significativas. Una de ellas regula la salida, un momento a menudo malinterpretado como informal, pero que en realidad está regido por una estricta jerarquía. Ningún invitado abandona una cena real por voluntad propia. El monarca determina cuándo concluye el evento, y ni hasta que se da esa señal, la expectativa es de continuidad absoluta en la presencia. Incluso cuando se retira el último plato, no se inicia ningún movimiento hacia la salida de manera independiente. Cuando el monarca se levanta, la sala lo sigue. No es un gesto de cortesía, es un reflejo institucional. Los invitados se ponen en pie no por educación, sino porque la autoridad central ha modificado el estado de la sala. Las conversaciones cesan,
Las sillas se mueven casi al unísono. La transición es inmediata y completa. Anticiparse a ese momento, recoger pertenencias antes de tiempo, mostrar disposición para marcharse o desconectarse prematuramente, es interpretar mal la estructura en su totalidad. Tales acciones sugieren a un individuo que opera según su propio ritmo, en lugar del ritmo institucional. Y en este entorno, y esa distinción es determinante, estrechamente vinculada a la salida, está la norma que regula el reconocimiento. Los invitados no asumen una despedida directa con el monarca. Que tal interacción tenga lugar se determina con antelación, a menudo en función del rango, la relevancia y la naturaleza de la invitación. Algunos invitados serán brevemente atendidos, otros se marcharán sin intercambio directo. No se trata de un descuido, es una distribución controlada del reconocimiento. Esperar o buscar un reconocimiento adicional implica no comprender la propia posición dentro de la jerarquía del evento. Un invitado que intenta prolongar una interacción, acercándose sin invitación o extendiendo un momento más allá de su cierre natural, se sitúa fuera del orden definido. Tal comportamiento no se corrige en el momento salvo que sea necesario, pero queda registrado con claridad. La Casa Real opera sobre la continuidad y cada desviación influye en decisiones futuras. Las invitaciones no se conceden únicamente en función del estatus. Se mantienen mediante una alineación demostrada con las expectativas institucionales. Más allá de la estructura visible de la velada, existe otra norma, menos evidente pero más influyente: la gestión de la información. Lo que se observa, se escucha y se experimenta en una cena real no se considera material público. Se espera que los invitados ejerzan discreción, no como cortesía, sino como condición de participación. Esta expectativa se extiende más allá de las cuestiones evidentes de confidencialidad. Incluye el tono, el detalle y la interpretación. Relatar conversaciones de forma inexacta, atribuir comentarios sin contexto o presentar la velada de manera que distorsione su estructura puede tener consecuencias duraderas. Porque la autoridad de la monarquía depende no solo de lo que ocurre dentro de sus muros, sino de cómo esos acontecimientos se comprenden fuera de ellos. La aplicación en este ámbito es sutil y de amplio alcance. La Casa Real mantiene relaciones en redes diplomáticas, sociales e institucionales. Un invitado que demuestra un juicio deficiente en el manejo de la información puede no recibir una reprimenda formal. En su lugar, el acceso se reduce. Las oportunidades disminuyen. La distancia entre el individuo y la institución aumenta silenciosamente. Luego está la norma de la continuidad, quizá la más trascendental de todas. Asistir a una cena real no es un hecho aislado, forma parte de una evaluación continua de idoneidad. Los invitados no se valoran únicamente por su estatus o logros, sino por su capacidad de desenvolverse dentro de un sistema que prioriza el orden por encima de todo. Esta norma redefine el significado de la propia invitación. Lo que parece un honor es también una prueba, una medida de si el individuo puede alinearse con un entorno donde la expresión personal es secundaria frente a la estabilidad institucional. El éxito no se define por el encanto o la visibilidad, sino por la ausencia de perturbación. Quienes cumplen este estándar pueden encontrarse invitados de nuevo, integrándose gradualmente en un círculo más amplio de confianza. Quienes no lo logran rara vez son confrontados directamente, simplemente no regresan. La exclusión es silenciosa, pero definitiva. En el nivel más alto, estas normas cumplen una función que va mucho más allá del comedor. Refuerzan la capacidad de la monarquía para regular el acceso, mantener límites y proyectar continuidad a lo largo de generaciones. Cada gesto controlado,
Cada interacción medida contribuye a un sistema mayor en el que la autoridad no se impone de forma ruidosa, sino que se sostiene de manera constante. Lo que el público suele percibir como tradición o ceremonia es, en realidad, un marco de gobernanza. La mesa se convierte en un entorno controlado donde la jerarquía no solo se exhibe, sino que se ensaya y se reafirma. Es un espacio donde la monarquía demuestra, en su forma más refinada, su capacidad para mantener el orden sin una imposición visible. Para el invitado, la experiencia es precisa, exigente y a menudo implacable. No hay lugar para suposiciones, ni tolerancia para la improvisación más allá de límites cuidadosamente definidos. Cada acción tiene peso, no por su efecto inmediato, sino por lo que revela sobre la comprensión del individuo respecto a la estructura. Y en ese sentido, las normas de una cena real no tratan únicamente del comportamiento, tratan de la alineación con una institución que ha perdurado controlando no solo lo que se hace, sino cómo, cuándo y por quién se hace. La comida termina, la sala se vacía y la representación visible concluye, pero la evaluación continúa, prolongándose en registros, recuerdos y decisiones aún por tomar. Porque dentro de la monarquía, nada es jamás simplemente una ocasión. Siempre es una medida de orden.